El Señor le dice a sus discípulos, un discípulo es alguien que es fiel, que está ahí, que permanece. El Señor no le dice a la multitud, sino a sus discípulos, a los que están ahí con Él, a los que permanecen con Él. Mis queridos discípulos, habrá persecución. Queridos discípulos, habrá ataques. Eso le dice a los discípulos. El Señor siempre habla con claridad. En ningún momento el Señor a un discípulo le pinta pajaritos en el aire, le hace promesas y no, te vas a tapar de plata, vas a tener los hombres y las mujeres que quieras, el mundo va a decir, wow, qué gente, qué persona tan espectacular, usted sí es inteligente, usted es una berraquera. No. Y hay gente que sigue al Señor buscando eso. Entonces hice una obrita de caridad, di por ahí un mercadito, fui a misa, venga, alábenme porque fui a misa. Ve, estoy haciendo lo que tengo que hacer, cumpliendo los mandamientos. Por Dios, la gente se me tiene que arrodillar porque yo soy una berraquera. El Señor no hace esas promesas. El Señor le dice a sus discípulos, habrá persecución, habrán ataques. Y aquí hay varios miembros de las comunidades de la parroquia, y entre ellos gente muy fiel, y ellos entienden de lo que está hablando el Señor. Esto no es para una persona que simplemente busca a Dios para que le haga un milagrito, que viene a misa de vez en cuando, que por ahí reza un rosario, que dice que es católico, y que bueno, un cristiano por ahí mediocre que está buscando mover simplemente fuerzas divinas a su favor. No, esto es para los que son discípulos, para los que quieren verdaderamente ser fieles a Dios. Y el Evangelio el Señor habla de 3 ataques en las sinagogas, es decir, en la misma religión, en la misma fe. 2, por los reyes y gobernadores, en la parte política y en la parte social. Y 3, por sus padres y parientes, en la misma familia. Por todos lados. Hay unos pobres que apenas están empezando como a hacer el seguimiento del Señor y se sienten unas pobres víctimas, pero vean, oye, el Padre lo que me dice, vean en la casa cómo me tratan, vean y tal cosa, y son para ir llorando y como que para que le soben la cabecita, y apenas está comenzando. No sabe lo que le viene pierna arriba. Si verdaderamente uno quiere ser fiel a Dios, uno permanecer ahí en los mandamientos de Dios, uno permanecer que el corazón sea de Dios, como lo meditábamos el día de ayer. Y el Señor lo advierte por esos 3 lados: la misma religión, los mismos hermanos en la fe, los mismos compañeros, hasta el párroco, hasta el obispo, al papa, cualquier situación. La misma sociedad, la misma familia, el mismo papá, la mamá, los hijos, los hermanos, los más cercanos. Entonces, el Señor dice, me los van a apretar, los van a apretar. Y el Señor pide 2 cosas. Primero, que esto le sirva de ocasión para dar testimonio. El Señor nos pide eso, dé testimonio ahí demuestre que verdaderamente usted es mi discípulo, que usted me escucha, que usted verdaderamente ha aprendido de la fe. Muéstrale al mundo de dónde le viene a usted su fuerza, de dónde le viene a usted la capacidad para enfrentar la adversidad y los ataques. Muéstrale al mundo, dé testimonio, diga, yo soy de Cristo, yo le pertenezco a Él. Yo en otra época habría enfrentado esto de otra manera, matando, insultando, inventando chismes, haciendo el mal. Pero yo como ahora soy de Cristo, yo lo hago de esta manera. Y segundo, el Señor dice, con su perseverancia salvará su alma. El Señor pide perseverancia, es decir, tener esa fortaleza, mantener ahí al pie del cañón,
¿cierto? Firme. No decir, ay, me voy a ir, me voy a retirar porque es que esta gente es muy mala. Ay, esta gente es tan horrible. En cambio yo, pobrecito, soy una pobre víctima. Dar testimonio. El Señor nos pide ser mártires, no víctimas. La gente confunde las dos palabras, piensa que ser mártir y ser víctima es lo mismo. Eso no es lo mismo. Ser mártir significa dar testimonio, significa testigo. Y ser víctima es ¿qué? Es ser un miedoso. Es dejar y llevar el arado y mirar para atrás. Es ser un cobarde, eso es una víctima. Es alguien que simplemente está mirando sus debilidades y en Cristo Jesús no es capaz de ver sus fortalezas. Eso es una víctima. El Señor no dice, vuélvanse víctimas. Ay, agache la cabecita, póngase a llorar y póngase maluco y entonces, para que le soben la cabecita, pobrecito, qué pecado. No. Sean testigos, dice el Señor, y sean perseverantes. Y el Señor hace una promesa. El Señor hace una promesa. El Señor dice, y yo les daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario de ustedes. Yo les daré palabras y sabiduría. Eso es lo que necesita uno. Cuando uno está en una situación grave, ¿uno qué está esperando? Una palabra, ¿sí o no? Uno busca una palabra, una sabiduría. Entonces uno busca que alguien lo aconseje, que alguien le diga algo. Uno va y le cuenta todo lo que uno siente, lo que uno le está pasando, esperando que esa persona le dé una palabra que le ilumine, una palabra que le dé esa capacidad de entender lo que está pasando y saber qué hacer. Uno busca una palabra. Inclusive, si alguien no se la dice, uno mismo se lo está diciendo. Uno es con ese pensamiento y entonces y yo no sé qué. Uno mismo se da palabras. Uno mismo se está diciendo cosas. Que cuando uno mismo se habla es cuando uno se pone como para enloquecerse. Y entonces va a pasar esto y entonces ese desgraciado y yo no sé qué. Pero ¿por qué se meten conmigo? Y uno mismo es hablándose. Que eso es lo que llamamos la rumiación mental en psicología. Y eso uno háblese y por la noche no duerme por estar hablándose, diciéndose cosas. Y es uno por ahí pelando una papa, se corta un dedo porque es uno hablándose. Y es uno por ahí esperando el bus y se monta en el que no es porque es uno hablándose. Y entonces yo no sé qué, y veía y vos sos así, y ese hijo de tantas de tal manera. Y uno es hablándose y hablándose. Uno como ser humano con inteligencia, uno necesita una palabra. Y el Señor dice, yo mismo te hablaré. Yo mismo te daré palabra y sabiduría que nadie podrá superar. De pronto tenemos un amiguis al cual le contamos las cosas y pues si no dijo nada interesante, pues al menos nos desahogamos, ¿sí o no? Que eso es lo que buscan generalmente las personas. Muchas veces no busca palabras de sabiduría, sino desahogarse. Sacarse eso de adentro para no seguir con eso ahí como con ese reflujo. Entonces llega y vuelve y se lo traga. Y sigue ahí el que yo llamo el reflujo existencial. Entonces muchas veces ni siquiera buscamos palabras de sabiduría, sino desahogarnos. Y lo peligroso de eso es que vamos y volvemos y nos llenamos y otra vez de eso nos ahogamos. Vamos y otra vez y cada vez nos llenamos más fácil. Entonces el Señor dice, al discípulo, al que es fiel a Él. Y miren que por eso siempre a nosotros se nos manda ¿qué? A buscar la palabra de Dios. Siempre meditar la palabra de Dios. Siempre en esa cercanía con la palabra de Dios. Para que se pueda cumplir la promesa que el Señor hace. Y yo les daré palabras de sabiduría y palabras que sus enemigos no podrán superar. Muchas veces el enemigo somos nosotros mismos. Muchas veces lo que nos pasó no es tan grave, pero somos nosotros los que hablándonos a nosotros mismos volvemos a eso una cosa inmensa, ¿sí o no? Y lo que pasó no era tan grave, pero ya nos sentimos
ya somos vulnerables y comenzamos a hablarnos a nosotros mismos y volvemos una cosita así, un mundo. Y ya no comimos, ya no dormimos, ya entonces estamos enojados con todo el mundo, entonces ya tenemos pereza, ya nos queremos cortar las venas porque las tenemos muy largas y entonces ya nos queremos acabar, destruir. Porque somos tan sentiditos, somos tan sensibles. Y hoy en día que estamos en esta cultura, en esta generación de cristal, que con cualquier cosita nos enfermamos, nos da gripa, nos ponemos malucos, ya entonces nos dio gastritis, entonces ya nos queremos morir, ya nos queremos tomar un veneno, porque yo no sé qué, y aquello y lo otro. Y somos nosotros mismos hablándonos, diciéndonos, y este miserable, y este hijo de tantas, y yo no sé quién, y esto yo no sé qué, y somos nosotros mismos hablándonos. Y nos volvemos en nuestros peores enemigos. Pensamos que el enemigo fue esa persona que dijo, o esa persona que hizo, o esa persona que tal cosa. Mentira, somos nosotros. Inclusive esa persona ya está por allá haciendo arepas, no sé qué, está por allá lavando el carro, o está por allá trabajando, o estará bañándose, quién sabe qué estará haciendo. Y nosotros con eso aquí. ¿Cierto? Entonces, ¿a quién estamos escuchando? ¿Qué palabras estamos recibiendo? Y muchas veces esas situaciones difíciles hace que inclusive no escuchemos a Dios. ¿Por qué? Ya lo dije, por estar escuchándonos a nosotros mismos o por estar escuchando otras cosas que no son. Entonces el Señor le dice al discípulo, al que le es fiel a Él, esa persona que es de oración, que es de Santa Misa, que come su cuerpo y su sangre, que estudia la palabra de Dios, esa persona que quiere irse para el cielo, esa persona que se quiere salvar, esa persona que no solamente quiere salir victorioso en esta vida y en este mundo, tener una pensioncita o tener una casita, un carrito, tener una ropita bonita o un trabajo donde gane bastante o tener una empresa donde él sea su propia jefe, y no, sino que busca la eternidad, la salvación. Es que esta promesa no es para cualquiera, es para el discípulo, para el que mantiene ahí con Él, una persona que tiene una vida espiritual fuerte, una vida espiritual intensa, seria. Porque qué pesar, hay cristianos católicos que quieren vivir aventuras con Dios. Entonces, si no pasa raticos, momentos efusivos donde siente bonito, donde es agradable, entonces son buscando por ahí grupos de oración, son buscando esos curas que son tan carismáticos y tan yo no sé qué, buscando raticos, momentos, pero que no se quieren comprometer con Dios, pero no quieren vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, que no quiere ser de Dios, sino simplemente tener a Dios como un idiota útil, con el cual logra y alcanza cosas, se le quitan cosas, se le ponen cosas, se le organizan cosas y ya. Entonces al Dios al cual se le pide y luego le decimos, no me llame que yo lo llamo, y bueno, chao, hasta luego y nos vemos la próxima vez. Porque yo ahora ya estoy en otras cositas con otro Dios que me hace sentir bonito, que me hace sentir bien en esta aventura y en esta cosita. Entonces el Señor le habla a sus discípulos y el Señor dice, por causa mía los perseguirán, por causa mía los atacarán en la sinagoga, los reyes y los gobernantes y la propia familia, por causa mía. Porque hay otros que pasarán lo mismo, pero no por causa del Señor, sino porque están cometiendo sus pecados, están robando, están echando chismes por ahí, están haciendo cosas que no deben hacer, están atacando a sus familias, están haciendo daño, están pagando las consecuencias de sus pecados. A eso no le está hablando el Señor, sino que le está hablando a estas personas que quieren ser fieles a Dios y que están inclusive confrontándose a sí mismos. Hay veces la gente pregunta, personas que están fieles, que están queriendo ser fieles a Dios, pero ¿por qué a mí? Si yo rezo, yo voy a misa, si yo me porto bien,
yo doy mercaditos, yo soy una persona chévere, yo soy una persona querida, me preocupo por mi papá, mi mamá, por mi familia. ¿Por qué me pasa a mí eso? Oíste, lee la palabra de Dios, léela. ¿Cómo dije? ¿Por qué? Eso te pasa, estás confundido, porque o de pronto lees la palabra de Dios pero no la escuchas. Hay que hacer la tarea completa, leer la palabra de Dios y escucharla. El mismo Señor explica todo bien, le dice a su discípulo, le profetiza y le adelanta todo lo que le va a pasar. ¿Para qué? Para que sepa lo que va a venir. Y cuando venga, diga, ah, claro, sí, el Señor ya me lo había dicho. Claro, entonces uno entiende que no es una oportunidad para ponerse a llorar, ni para ponerse a murmurar contra Dios, atacar a Dios, es por culpa de Dios. Vea, antes me iba mejor, cuando yo no estaba rezando ni en grupos de la iglesia, nada de eso, yo vivía hasta más bueno, sin problema ni nada, me voy a salir de esto. Entonces resulta que el problema no es el mundo y su lógica, sino que el problema es Dios, que el problema es la fe, que el problema es la oración, que el problema es la misa, que el problema es cumplir las cosas de Dios. No, eso no es. El problema es que nos falta entender las cosas de Dios, verdaderamente abrir el corazón a la palabra de Dios. Y una persona que es de palabra de Dios es una persona que mantiene el corazón sereno, tranquilo, en paz, porque la única voz que escucha es la palabra de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo.